Hay ciertas noches en la historia de las que comunidades enteras acuerdan no volver a hablar jamás. Noches tan perturbadoras que, generaciones después, los descendientes aún se niegan a reconocer lo que ocurrió. En las parroquias algodoneras del centro de Alabama existe una de esas noches, el 23 de mayo de 1852, cuando los cuerpos de 17 personas fueron descubiertos en la plantación Yancey antes del amanecer. El informe del magistrado local, sellado durante 73 años, contenía detalles tan impactantes que, cuando finalmente se abrió en 1925, 3 historiadores solicitaron de inmediato que volviera a sellarse. Lo que hacía este caso particularmente horroroso no era solo la cantidad de muertos, sino la evidencia cuidadosamente documentada que sugería que todo comenzó con 2 hermanas que deberían haber sido idénticas en todo sentido, pero que competían por el mismo hombre, un hombre que ellas poseían legalmente antes de continuar con la historia de las gemelas, Yancey, y la noche que sería conocida únicamente como la Catastrophe en susurros durante el siguiente siglo. Necesito que hagas algo, C.T. Fassenen. Los rincones más oscuros de la historia estadounidense, las historias que intentaron enterrar. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Y en los comentarios dime desde qué estado o ciudad estás escuchando. Quiero saber hasta dónde están llegando estas historias olvidadas. Ahora, descubramos lo que realmente ocurrió en aquella noche empapada de sangre en Alabama. La verdad sobre la plantación Yancey había sido cuidadosamente oculta, pero la evidencia, documentos judiciales, cartas personales y testimonios de plantaciones vecinas cuenta una historia mucho más perturbadora que cualquier leyenda. La plantación Yancey se extendía sobre 1.800 acres de tierra algodonera, de primera calidad a lo largo de las orillas del río Alabama, justo al noroeste de Montgomery. La mansión con columnas, su galería envolvente y ventanas francesas importadas representaban todo lo que el sur aspiraba a ser. En esos últimos años, antes de que el mundo se desgarrara a sí mismo, la propiedad pertenecía a la familia Yancey. Desde 1798, transmitida a través de 4 generaciones de hombres que construyeron su fortuna con el algodón y el trabajo de las 143 personas esclavizadas que trabajaban en los campos, en la casa de desmotado y en la propia mansión. En 1848, cuando Cornelius Yancey murió de cólera durante una epidemia que azotó el valle de Tennessee, dejó atrás una situación de herencia peculiar que se convertiría en el tema principal de la sociedad de Montgomery. Sus hijas gemelas, Caroline y Catherine, de 23 años y solteras, heredaron toda la propiedad a partes iguales. Su madre había muerto al darles a luz, y Cornelius nunca volvió a casarse, depositando todas sus ambiciones en sus hijas y en sus tierras. Las gemelas eran idénticas en apariencia. Ambas tenían cabello castaño oscuro que llevaban en elaboradas trenzas, piel pálida que requería sombrillas y sombreros de ala ancha, y ojos verdes que parecían cambiar de tono según su estado de ánimo. Midían 5 pies y 7 pulgadas de altura, inusualmente altas para mujeres de su época, y sus voces tenían el mismo suave acento sureño que podía endurecerse en un tono autoritario al dirigirse a las personas esclavizadas o al personal doméstico. Pero donde eran idénticas en apariencia, eran opuestas en temperamento, un hecho que todos en el condado de Dallas llegarían a comprender con terrible claridad. Ann Carolack, nacida 23 minutos antes que su hermana, había heredado la habilidad comercial de su padre y su férrea voluntad. Llevaba los libros de la plantación, negociaba los precios del algodón con los intermediarios de Montgomery Mobile y manejaba la finca con una precisión calculada. Asistía a la iglesia metodista en Caaba todos los domingos, servía en el comité auxiliar de damas y mantenía todas las conexiones sociales adecuadas para que una plantación funcionara dentro de la sociedad de Alabama. Sus libros contables eran impecables, su correspondencia formal y precisa, su reputación intachable. En Catherine, en contraste, había heredado algo completamente distinto, una naturaleza salvaje de la que la sociedad educada murmuraba detrás de abanicos y tazas de té. Leía escandalosas novelas francesas que ordenaba desde Nueva Orleans, montaba sola a caballo por el campo sin acompañante, y mostraba poco interés en las propuestas de matrimonio que llegaban con regularidad de los hijos de otros familias de plantación. Pasaba horas en los jardines. Afirmaba que la religión organizada la asfixiaba y a menudo desaparecía en largas caminatas a lo largo del río. Donde Caroline controlaba, Catherine cuestionaba. Donde Caroline preservaba la tradición, Catherine empujaba los límites. Durante 4 años después de la muerte de su padre, este delicado equilibrio se mantuvo. Caroline administraba el negocio, Catherine administraba el hogar, y la plantación Yancey continuó produciendo su cuota de fardos de algodón cada temporada. La población esclavizada,
trabajaba los campos bajo la supervisión de un capataz llamado Virgil Henley, un hombre duro de Georgia que llevaba un látigo y mantenía la disciplina mediante el miedo y el castigo. Como era común en las plantaciones de toda la Franja Negra, pero en la primavera de 1852, algo cambió en el cuidadoso equilibrio de la finca Yancey. Comenzó, como suelen comenzar estas cosas, con algo que parecía insignificante en ese momento. El 15 de marzo de 1852, Caroline compró a un hombre en el mercado de esclavos de Montgomery. Su nombre era Samuel, y tenía documentos que indicaban que había nacido en Virginia, vendido al sur a los 19 años y que había pasado los últimos 6 años trabajando en el puerto de Mobile. Tenía 27 años, medía 6 pies y 2 pulgadas de altura, y poseía lo que la factura de venta del subastador describía como un modo de hablar inusualmente refinado y una alfabetización excepcional. Este último detalle fue lo que llamó la atención de Caroline. Los esclavos alfabetizados eran raros y valiosos. Podían manejar tareas complejas, llevar registros, entender instrucciones escritas. Caroline había estado buscando a alguien que ayudara a manejar los inventarios domésticos y asistiera con la correspondencia, especialmente durante la ocupada temporada de cosecha. Cuando su tiempo se consumía en cálculos de algodón y arreglos de envío, Ann pagó $1,200 por Samuel, una suma considerable que levantó cejas entre otros postores. Lo que Caroline no sabía, lo que nadie supo hasta mucho después, era que Catherine había acompañado a su hermana a Montgomery ese día, y había visto a Samuel en el bloque de subasta antes de que Caroline hiciera su oferta. Había notado la forma en que se mantenía erguido, pese a la degradación de ser exhibido para su compra. Había observado sus ojos, oscuros e inteligentes, escaneando a la multitud con un desprecio apenas disimulado por lo que estaba ocurriendo. Había sentido algo que nunca había sentido antes. De pie entre aquella multitud de hombres con abrigos negros y mujeres con sombrillas, observando cómo se vendían seres humanos como ganado, Samuel llegó a la plantación Yancey el 18 de marzo. Virgil Henley quiso enviarlo inmediatamente a los campos. Siempre se necesitaban manos para el campo, especialmente hombres jóvenes y fuertes que pudieran trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Pero Caroline se impuso. Samuel trabajaría en la casa. Insistió en que ayudaría con la correspondencia, la gestión de inventarios y el complejo mantenimiento de registros, necesario para administrar una finca de este tamaño. La decisión causó fricción inmediata. Henley, quien había dirigido la fuerza laboral de la plantación Yancey durante 6 años con brutal eficiencia, no confiaba en los esclavos educados. Les daban ideas a los demás, argumentaba, causaban inquietud. Pero Caroline se mantuvo firme. Ella poseía la mitad de la plantación, y ella decidiría cómo se utilizaba su propiedad durante las primeras 2 semanas. Samuel desempeñó sus deberes, exactamente como se esperaba. Era deferente, rápido para entender las instrucciones, meticuloso en su trabajo. Ayudó a Caroline a organizar los manifiestos de envío. Copió cartas con una letra ordenada que sugería educación formal en algún momento de su pasado, y mantuvo las listas de inventario doméstico con una precisión impresionante. Hablaba solo cuando se le hablaba. Mantenía la mirada baja en presencia de personas blancas y no mostraba ni rastro de la insolencia sobre la que Henley advertía constantemente. Pero Catherine lo observaba desde las ventanas del piso superior. Desde la entrada del salón, desde su asiento en la galería por la tarde, observaba la forma en que se movía por la casa, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando Henley ladraba órdenes, la forma en que sus manos, callosas pero cuidadosas, sostenían la pluma cuando escribía. Ann comenzó a buscar excusas para estar donde él estuviera trabajando, haciendo preguntas sobre el inventario, solicitando su ayuda para mover muebles o para alcanzar libros de los estantes altos. Fue Catherine quien primero le habló como si fuera una persona y no una propiedad. Ocurrió el 2 de abril en la biblioteca, donde Samuel estaba catalogando el contenido de la colección de libros de los Yancey. Catherine entró, cerró la puerta detrás de ella, algo que jamás debería haber hecho, algo que violaba cada código social del Sur Plantation Est a menos, y le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Puedes leer estos?, preguntó, señalando los estantes repletos de libros. ¿O solo copiar los títulos? Samuel levantó la vista, claramente inseguro de cómo responder. La pregunta en sí era peligrosa. Admitir plena alfabetización podía considerarse una amenaza. Pero algo en la expresión de Catherine, curiosidad genuina, no malicia, hizo que él respondiera con honestidad. «Puedo leerlo, señorita. La esposa de mi primer dueño me enseñó cuando era joven. Era una cuáquera de Pensilvania y creía diferente sobre esas cosas». Catherine sacó un libro del estante. El jorobado de Notre Dame, de Victor Hugo, una novela francesa que había sido traducida al inglés recientemente. ¿De qué trata este? Y Samuel, en abierta violación de cada instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo,
en un mundo diseñado para destruirlo. Comenzó a contarle sobre Quasimodo y Esmeralda, sobre el santuario y la persecución, sobre la naturaleza de la verdadera fealdad frente a la verdadera belleza. Catherine escuchó, sentada en el borde de la mesa de la biblioteca, con su elaborado vestido de día extendiéndose a su alrededor como una flor, mientras un hombre esclavizado le hablaba de literatura y filosofía, como si fueran iguales. Esta escena se repitió durante las semanas siguientes. Catherine encontraba a Samuel a solas, se aseguraba de que no hubiera interrupciones, y conversaban primero sobre libros, luego sobre música, sobre el mundo más allá del condado de Dallas, sobre ideas y sueños, y pensamientos que no podían existir dentro de la rígida jerarquía de la vida en una plantación. Catherine nunca había tenido conversaciones así, no con su hermana, que solo pensaba en ganancias y conveniencia, no con los tediosos hijos de plantadores que la cortejaban, no con nadie. Por primera vez en su vida, alguien escuchaba sus pensamientos como si importaran, desafiaba sus ideas, la hacía pensar más allá de los límites de su existencia privilegiada. Para Samuel, estas conversaciones eran algo totalmente distinto, eran peligrosas, potencialmente mortales. Cada palabra que pronunciaba era un riesgo. Cada momento a solas con una mujer blanca era una amenaza, una acusación, un gesto malinterpretado, y sería asesinado. Sin juicio, sin preguntas, solo una cuerda y un árbol. Lo sabía absolutamente, y aún así siguió reuniéndose con Catherine. Siguió hablándole con sinceridad, porque en esos momentos robados en la biblioteca, o en la casa del jardín, o en la sala de guarniciones del establo, podía existir brevemente como algo distinto a una propiedad. A finales de abril, sus conversaciones habían evolucionado a algo que ya no podía llamarse mero intercambio intelectual. Se habían vuelto íntimas de una forma que trascendía el contacto físico. Aunque esa barrera también acabaría cayendo. Catherine se descubrió pensando en Samuel, constantemente organizando sus días alrededor de momentos en los que pudiera verlo a solas, acostándose por la noche repasando sus conversaciones. Para una mujer criada en una sociedad que le enseñaba a ver a las personas esclavizadas como menos que humanas, como herramientas o niños incapaces de pensamiento complejo. Estos sentimientos creaban una disonancia cognitiva que no podía resolver. ¿Cómo podía sentir esto por alguien que se suponía debía poseer? Caroline notó el cambio en su hermana, la distracción, el repentino interés por la gestión doméstica que acercaba a Catherine a Samuel con más frecuencia, la forma en que el ánimo de Catherine mejoraba cuando Samuel estaba presente al principio. Caroline lo atribuyó al aburrimiento, a la naturaleza inquieta de Catherine, encontrando una nueva curiosidad. Pero Caroline era observadora, meticulosa en su atención a los detalles, y comenzó a vigilar más de cerca. El 1 de mayo, Caroline estaba trabajando en la oficina de la plantación, revisando los contratos de envío cuando necesitó que Samuel verificara un conteo de inventario. Envió a una criada a buscarlo, pero no pudieron encontrarlo. Durante 30 minutos Samuel estuvo desaparecido. Cuando finalmente apareció desculpando por el retraso y explicando que había estado buscando un libro mayor extraviado en el ático, Caroline notó algo que hizo que la sangre se le helara. Un pedazo de paja en su cabello, del tipo que solo venía del altillo del establo, y un rubor en su piel que sugería esfuerzo o algo completamente distinto. Esa tarde, Caroline inventó una excusa para visitar el establo. Algo sobre revisar el horario de alimentación de su caballo. En el Outelo, encontró evidencia de que alguien había estado allí recientemente, una manta extendida sobre la paja, un libro olvidado, una de las novelas francesas de Catherine. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Su hermana, su gemela idéntica, estaba llevando una relación con un esclavo. Una relación que, si se descubría, las destruiría a ambas. Catherine sería arruinada, expulsada de la sociedad. La plantación sería confiscada y Samuel sería ejecutado. Probablemente torturado primero como ejemplo para los demás trabajadores esclavizados. El primer instinto de Caroline fue horror, en el segundo ira. Algo que no esperaba y que no podía reconocer completamente ni siquiera ante sí misma. Celos, no porque le importara mantener jerarquías raciales o límites de propiedad, sino porque ella también había empezado a notar a Samuel en su inteligencia, su dignidad pese a sus circunstancias, la manera en que manejaba el complejo trabajo que ella le daba, con una competencia sin esfuerzo. Se había dicho a sí misma que aquello era solo apreciación profesional, la satisfacción de haber encontrado un activo valioso. Pero ver evidencia de la vida secreta de Catherine con Samuel obligó a Caroline a enfrentar sentimientos que llevaba semanas reprimiendo. Esa noche, Caroline hizo algo que lamentaría por el resto de su vida. En vez de enfrentar a Catherine, en vez de enviar a Samuel lejos,
o informar la situación a las autoridades. Decidió competir. En la semana siguiente transformó la plantación Yancy en una olla a presión de celos, manipulación y desesperación apenas contenida. Caroline comenzó a inventar razones para mantener a Samuel trabajando hasta tarde en la oficina, revisando cuentas que no necesitaban revisión, pidiéndole que le enseñara su método de organización. Empezó a arreglarse con más cuidado, cuando sabía que lo vería, a peinarse de manera diferente, a hablarle con una suavidad que no tenía nada que ver con su habitual eficiencia cortante. Samuel reconoció el peligro inmediatamente. Dos mujeres blancas, hermanas, gemelas que lo poseían, ambas mostrando interés, algo que solo podía terminar en catástrofe. Intentó retirarse, volverse invisible otra vez, recuperar la máscara sumisa que mantenía vivos a los esclavizados. Pero Caroline tenía poder sobre su existencia diaria. Podía asignarle tareas, mantenerlo hasta tarde, enviarlo a recados que aseguraban que estuvieran a solas Annie Catherine. Cada vez más consciente de la atención de su hermana hacia Samuel, se volvió más imprudente en sus intentos de verlo, más abierta en su afecto, más desesperada por reclamar lo que consideraba suyo. El 8 de mayo, Caroline hizo algo extraordinario. Llamó a Samuel a la oficina tarde en la noche, después de que el personal de la casa se hubiera retirado, y cerró con llave la puerta durante un largo momento. Simplemente lo miró, y Samuel permaneció inmóvil, seguro de que ese era el momento en que su vida terminaría. Luego Caroline habló, con la voz ligeramente temblorosa. La primera vez que Samuel escuchó incertidumbre en su tono. A mi hermana ha estado reuniéndose contigo en el establo No Lone Eggs. Tengo pruebas. Hizo una pausa, observando cuidadosamente su rostro. Podría hacer que te azoten hasta que no puedas mantenerte en pie. Podría venderte al sur, a las plantaciones de azúcar, donde estarías muerto en menos de 2 años. Podría informar esto al sheriff y verte colgar. En otra pausa, más larga esta vez. O podría ofrecerte algo diferente. Lo que Caroline propuso en esa oficina cerrada fue una transacción que revelaba tanto la absoluta corrupción del sistema esclavista, como las medidas desesperadas a las que podía recurrir una mujer solitaria y aislada. Ella lo protegería de